Bueno, hoy vamos a hablar de un tema nuevo que está dentro del programa de nuestra unidad curricular, que es de lesiones elementales. Es un tema fundamental para la determinación de algunas características de las lesiones que vamos a ver en boca y que nos van a ayudar a tener un diagnóstico, al menos presuntivo, antes de hacer el diagnóstico definitivo que se hace con estudios complementarios. Entonces, comenzamos con lo que son las lesiones elementales. Las alteraciones de la normalidad que podemos descubrir a través de las técnicas semiológicas en piel y mucosas van a tener características que al estudiarlas nos van a permitir distinguirlas y darles un nombre dentro de lo que llamamos lesiones elementales. Siempre en todo examen estomatológico, todo examen de la cavidad bucal y de los anexos, vamos a tener que determinar con mucha precisión lo que es el estado actual, es decir, las lesiones que presenta este paciente que tenemos hoy en la consulta. Para eso, nosotros nos valemos de algunos recursos técnicos como son la observación, el interrogatorio, la palpación, la exploración, que es todo lo que ya vimos en los primeros teóricos de la asignatura. Luego vamos a adosar algunos más, como por ejemplo la vitropresión, que es la aplicación de un vidrio, como por ejemplo un portaobjetos sobre alguna lesión, un cambio de coloración, alguna mancha, y vamos a aplicar presión con ese vidrio y esto nos va a determinar si esa coloración desaparece o no. Eso nos va a dar un indicio diagnóstico respecto de la mancha que vamos a tener. La transluminación, que eso se puede también utilizar y lo vamos a utilizar mucho en la parte de determinación de caries. Nosotros vamos a poner una luz por detrás de las piezas dentarias y en la región interproximal se va a ver una zona opaca en el punto de contacto si ahí sí hay una caries que no podemos verla a simple vista. También tenemos la punción, que es una determinación de un estudio complementario que se utiliza para punción de una lesión y obtener el contenido líquido que tiene ella. Eso se manda a analizar y ahí vamos a tener los resultados que se denominan resultados histopatológicos. Y bueno, y nos vamos a valer también, como ya vimos, de la olfacción. El, Cualquier desequilibrio orgánico que tengamos nos van a poner en un estado de enfermedad. Esta enfermedad, como ya vimos, tenemos signos, síntomas y síndromes. Los signos, de lo que vamos a ver, lo que vamos a evaluar ese paciente con lo que vemos, vamos a obtener a estas lesiones elementales, que van a estar asentadas sobre piel, sobre mucosa o sobre semimucosa. Entonces, definimos que las lesiones elementales son un conjunto de alteraciones características, tanto macroscópicas como microscópicamente, presentes en gran número de lesiones propias de la cavidad oral o como manifestación bucal de enfermedades sistémicas o dermatológicas. Es decir, estas lesiones que vamos a encontrar en la cavidad bucal pueden ser lesiones propias de una patología local de ese lugar o puede ser manifestación a distancia de una patología orgánica, es decir, que se manifiesta en distintos lugares y la vamos a tener también presentes en la cavidad bucal y en las mucosas. Vamos a tener que las lesiones elementales las vamos a dividir en primarias y secundarias. Las primarias son las que aparecen sobre la piel o mucosa sana y las secundarias derivan de las primarias en su evolución. Para indagar a este paciente y para poder tener una información más precisa de esa lesión, nos vamos a valer de ciertas preguntas, ¿sí? Nos vamos a valer del interrogatorio. Entonces preguntamos, por ejemplo, cuándo empezó, si pica, quema o duele, la localización, en qué zona del cuerpo comenzó, porque puede ser que en este lugar sea secundariamente el que vemos nosotros en la cavidad a otro lugar, que por ejemplo puede ser piel. Cómo se ha diseminado, es decir, si apareció primariamente en este lugar y luego se fue a otros lugares. Cómo han cambiado las lesiones individuales, si empezó así o empezó de otra manera y evolucionó a esto, si existen factores desencadenantes, si alguna comida, si está en un proceso de estrés, alguna medicación, si hay algún signo o síntoma asociado a estas lesiones, y si ha recibido tratamientos previos, con qué, si es medicación, si es alguna otro tipo de tratamiento, y cómo y cuándo aparecen las lesiones, si hay algún momento
del día, si hay algún momento en especial en que esas lesiones aparecen. Bueno, vamos a empezar a ver lo que son las lesiones elementales primarias. Vamos a ver las más características. La mácula o mancha, que se entiende por tal a todo cambio de coloración que no altere o modifique el relieve de la mucosa bucal. Y esto es importante, ¿sí? Que no sea sobrelevada, que no modifique el relieve. Estas pueden ser blancas, rojas o pardas. En este caso, como ven, en el labio asienta una lesión parda, que no está sobrelevada, no tiene una superficie que podamos tocar, ¿sí? También podemos ver aquí en el paladar unas manchas color rojas en algunos puntos puntiformes, ¿sí? En otras ya como una plaquita más extendida, pero que no tiene sobrelevación, ¿sí? Está bien asentada en la mucosa y podemos palpar que no hay sobrelevación de la misma. En este caso vamos a decir que es una mancha parda en el labio y en el paladar son manchas rojas o hemáticas. También podemos encontrar en algunas zonas de la cavidad bucal manchas pardas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, que se ven acá próximas a una pieza dentaria, vamos a ver lo que es la superficie, lo que son los contornos, ¿sí? Lo que son la forma, el tamaño. También vamos a ver que puede darse en mucosa yugal, ¿sí? Una mancha blanca en forma de red, no tiene superficie, no está sobrelevada, ¿sí? Pero se la puede ver claramente y se diferencia claramente de la mucosa que la circunda. En este caso también una mancha blanca, acá hay otra lesión que vamos a ver más adelante, pero lo más importante aquí es la mancha blanca en la forma reticular. Tenemos que acordarnos siempre que son cambios localizados de color, que no modifica la consistencia, el relieve o el espesor. En este caso, manchas ¿sí? En la superficie o en la zona cutánea del labio superior. En este caso, en la mejilla, ¿sí? Que toma el labio. Este cambio de coloración que realmente tiene que ver con hemangiomas, ¿sí? Que son patologías de crecimiento de ciertos vasos sanguíneos que dan ese color característico. También vemos en la parte del dorso de la lengua y piso de boca manchas blanquecinas, ¿sí? Con algunas zonas que no están con la misma coloración blanquecina, sí que son más rojizas de color normal. Pero bueno, acá vemos que hay un cambio de coloración y que no tiene ni superficie ni relieve. Las manchas pueden ser rojas y si son rojas vamos a decir que son purpúricas o no purpúricas. Las purpúricas se deben a la rotura de un vaso o su posterior extravasación sanguínea, es decir, que el vaso perdió sangre. Esas no desaparecen con la vitropresión, que es lo que le comentaba hoy, apoyando un vidrio sobre la lesión y vemos si desaparece o no. Y las no purpúricas, que se deben al aumento del número de vasos subepiteliales, al aumento del tamaño de los vasos o a la disminución del espesor epitelial, ¿sí? Estas pequeñas aquí son petequias y estas son manchas purpúricas que son más extendidas, ¿sí? Estas generalmente son lo que decíamos de la rotura de un vaso y la extravasación de la sangre. También podemos ver algunas manchas en paladar, por ejemplo, esa que es una mancha de tinta bolígrafo, ¿sí? Una mancha azul en la zona central del paladar, o en otros lugares en piezas dentarias donde hay una amalgama, ¿sí? De un material de restauración, que es una amalgama que se mezcla con mercurio, entre los componentes tiene plata, y eso muchas veces vamos a ver en la mucosa yugal el tatuaje de esa restauración. Eso se da porque el mercurio remanente de esa pieza dentaria más la plata hacen que la mucosa se pigmente en esa coloración. Son colores pardas azuladas. La pápula es otra lesión, en este caso es una elevación superficial y circunscrita, sólida, autorresolutiva, que no deja cicatriz. Es la zona acá lo que vamos a ver, la diferencia de la mácula es que en esta zona está sobreelevada y que tiene un diámetro igual o inferior a 5 milímetros. En este caso se ven que son elevaciones circulares de alrededor de 5 milímetros o algunas menos. Acá está aumentado, pero esto es de un tamaño pequeño, pero vemos que está bastante aumentado el tamaño. Lo mismo aquí.
Vemos que tiene alrededor de 5 milímetros en la zona del labio inferior, ¿sí? Bien sobrelevado a la superficie, que es lo que difiere de la mácula. Ahora bien, el nódulo también es una masa sólida elevada, pero de más de 5 milímetros de diámetro. Es una lesión sólida, circunscripta, ubicada en la dermis o hipodermis, y es muy perceptible a la palpación. Lo primero que hacemos es palparla para saber qué contenido tiene, si su base como es, si es una base amplia, ¿sí? En este caso, fíjense, es una base bastante amplia y es bastante grande, bien sobrelevada. Lo mismo en esta zona de la mucosa yugal, ¿sí? Acá vemos otra lesión, ¿sí? Que es una circular bien sobrelevada, con límites bien circunscriptos. En este caso puede ser que se trate de una extravasación de saliva a través de una rotura de una glándula menor en el labio que genera lo que se denomina un mucocele. Pero es un nódulo, nosotros no sabemos qué es hasta no hacer el estudio histopatológico o algún estudio complementario. Entonces nosotros acá lo describimos como un nódulo. Lo mismo esto, que probablemente esto sea una lesión periapical de contenido purulento. Aquí se esté formando esta elevación porque el contenido purulento viene a querer extravasarse, salir del maxilar, ¿sí? Acá se va a formar una fístula, va a drenar y esto va a disminuir. Pero mientras tanto, esto es un nódulo. Otra lesión es la placa, que es una lesión elevada, circunscrita, de mayor tamaño que la pápula y generalmente mayor de 5 milímetros con superficie lisa o verrugosa. ¿Sí? La placa ya sabemos que es una mancha sobrelevada, ¿sí? Un cambio de coloración sobrelevado, que tiene límites también precisos, pero a diferencia de lo demás, de las otras, de las manchas, tiene una superficie elevada, ¿sí? Que puede ser lisa o verrugosa. La verrugosidad es una lesión elevada, sólida, exofística, significa que sobresale de esa superficie plana de la mucosa, ¿sí? Eso es exofística. Seca y queratinizada en la verrugosidad, y en la vegetación es elevada, sólida, también exofística, pero húmeda y blanda, ¿sí? Esta es la diferencia, que la verrugosidad está queratinizada. Es seca y queratinizada. La vegetación es húmeda y blanda. Vemos las características de ambas. La vegetación, entonces, es la lesión elevada, circunscripta por múltiples elementos agrupados, cónicos o filiformes, cilíndricos o lobulados. Se puede apreciar que vegetación es como que fueran brotes de una vegetación, de un árbol. Se puede ver que tiene bastantes elementos que la componen, pero sobresale de manera exofística de la superficie. La verrugosidad es cuando la vegetación se presenta cornificada, es decir, que tiene múltiples elementos lobulares. Se pueden ver acá perfectamente con un buen aumento, ¿sí? que es una verrugosidad porque tiene múltiples elementos lobulados. Lo mismo sucede en las verrugas vulgares, en las manos. Esto es una lesión bastante amplia en los dedos. Acá tenemos en la comisura labial. Y aquí tenemos por dentro de la comisura labial en la mucosa. El pólipo es una lesión elevada, pediculada, es decir, que la superficie, la base de esa lesión es pequeña, recubierta de epitelio normal o poco modificado. En este caso podemos ver que es una elevación de las mismas características de la mucosa que la circunscribe, pediculada, es decir, que tiene un pedículo del cual se une, es una base pequeña, pero las características del epitelio son iguales a las de lo que lo circundan, ¿sí? En este caso inferior vemos un pólipo pulpar, es decir, un crecimiento pediculado desde la pulpa de la pieza dentaria. Se puede ver esto en piezas dentarias jóvenes. El tumor es una lesión de neoformación que está circunscripta
que tiende a crecer sin límites. Es decir, si no se hace nada por mediar esta patología, va a seguir creciendo. Puede detenerse en algunos casos, sobre todo donde está contenida por algunas otras estructuras. Puede adoptar aspecto sólido, ulcerado o vegetante. Sí o sí, siempre estas tumoraciones, estos crecimientos grandes de tejido, van a necesitar un estudio histopatológico. Acá vemos un crecimiento muy grande sobre la mucosa yugal y en este caso sobre el borde de la lengua. Fíjense que la lengua es esta superficie y esto es todo tejido nuevo que se ha formado, ¿sí? Y es lo que denominamos un tumor, con algunas características bastante modificadas de la superficie también. Esto sí o sí requiere de un estudio histopatológico, es decir, se hace una biopsia. Las vesículas, que son lesiones elevadas, llenas de líquidos, con diámetro inferior o igual a 5 milímetros. Y esto es característico para poder diferenciarlo de la ampolla, ¿sí? En este caso vemos que aquí vemos una vesícula, ven que es muy pequeña. En este caso son un grupo de vesículas que confluyen y forman una lesión más grande. Pero no confundirnos que estos sí son vesículas y generalmente esto produce el herpes. Son pequeñas elevaciones que confluyen, varias de ellas, y forman una lesión más grande. La ampolla es una lesión elevada, llena de líquido de más de 5 milímetros, ¿sí? Con un techo transparente y que se le puede ver el contenido. Puede ser líquido, hemático, en este caso seroso, como el que estamos viendo. Y la pústula, que es una vesícula o ampolla, pero su contenido es purulento, es decir, que en su interior tiene pus y se ve de ese color más amarillento. Entonces, la vesícula es una lesión elevada de contenido líquido, pequeña y no deja cicatriz y generalmente es de corta duración. Es decir, es el periodo generalmente que dura la reproducción viral, el periodo viral. Y la ampolla, que es una lesión elevada de contenido líquido del tamaño de una lenteja o mayor y puede ser intra o subepitelial de corta duración. Esta la vamos a ver generalmente cuando nos quemamos, cuando nos producimos una quemadura por fuego por un elemento caliente, que se forma con un techo sobreelevado y que puede dejar de ver el contenido. El quiste es una lesión elevada, circunscripta, de contenido líquido que forma relieve en la mucosa, cuya cavidad está revestida por epitelio. Nosotros vamos a diferenciar el tipo de quiste intramaxilar, que sería esto, que estos quistes generalmente están bien recubiertos y cerrados sobre sí mismos por un epitelio. Vamos a ver otros pseudoquistes, como son los mucoceles, que también tienen un contenido líquido, en este caso de saliva, y que son una lesión elevada, también circunscripta de contenido líquido. Los pliegues o surcos, que son lesiones lineales, únicas o múltiples, sin solución de continuidad, y esto es importante para diferenciarlo de otra lesión. Los surcos no tienen solución de continuidad, es decir, que este fondo de la lesión no tiene sangrado, es decir, no está roto el epitelio, para que entiendan. Esto es una lengua escrotal, que es una lesión congénita malformativa, pero que no tiene ningún tipo de sangrado o ningún tipo de sintomatología severa. Acá les voy a dejar un cuadro para que ustedes puedan diferenciar las distintas lesiones elementales primarias con los tamaños y las características. Vamos a las lesiones elementales secundarias. Son lesiones cutáneas o mucosas que se presentan como evolución de las lesiones primitivas o evolución de traumatismos externos. Una de ellas, la primera de ellas, que es muy característica, que es la costra, que es la desecación de una secreción patológica o de un líquido, serosidad, pus o sangre. Esto sucede cuando, por ejemplo, ustedes se hacen una lesión en la piel y quedan lo que denominan cascarita, que es una lesión secundaria, se llama costra y que en este caso es hemática. También sucede cuando el herpes se rompen las vesículas y queda por encima esa desecación del contenido y queda con un color más blanquecino. ¿Mm?
Y acá está lo que les decía, no hay que confundir lo que eran los surcos con las fisuras, porque las fisuras sí tienen solución de continuidad. Y esto se da mucho en las queilitis, es decir, en las lesiones de los labios. Que pueden ser queilitis actínicas, aquellas que generan por el sol, y que normalmente, como tienen solución de continuidad, hay sangrado y se pueden formar luego una costra hemática en la superficie. En esta zona vemos en las comisuras bucal, se llaman queilitis comisurales. La úlcera, que es una pérdida de sustancia, casi siempre superficial, cóncava, de tamaño variable, exudativa, de color rojo o rojizo azulado. Y acá vemos que está circunscripta, cóncava, con un centro diferente a lo que circunscribe la lesión. Puede haber una zona hemática, ¿sí? Con sangrado. Y estas lesiones, cuando persisten por más de 7 a 10 días, hay que ponerle mucha atención y generalmente se biopsia. La erosión, que son pérdidas de sustancias superficiales que no alcanzan a dejar cicatriz, es húmeda y brillante, secundaria a rotura de vesículas o ampollas de mayor tamaño que la fisura. ¿Sí? Acá vemos cómo está la zona erosionada. Esto sucede generalmente cuando uno se quema, esa ampolla se rompe, ese techo de la ampolla se rompe y queda la superficie o la base que está erosionada. La perforación, que es la pérdida de sustancia en forma de ojal, que abarca todas las capas de un sector topográfico determinado, estableciendo comunicaciones entre dos cavidades vecinas. Por ejemplo, hay pacientes que padecen de diabetes, esa diabetes no está compensada, no, un paciente que no se cuida, se puede producir una lesión en el paladar de ese paciente, esa lesión se necrosa, se gangrena, se genera una infección en la zona, el epitelio se perfora, se expone hueso, se perfora el hueso y hace una comunicación buconasal, como en este caso. O también puede suceder que hay una extracción dentaria donde se extrae la pieza dentaria y hay una comunicación con el seno maxilar. Entonces, nos va a persistir una comunicación o una perforación bucosinusal. Para esto hay que hacer una cirugía y cerrar con epitelio esta zona para que pueda cicatrizar perfectamente la cavidad. La cicatriz, que es un proceso reparativo que le sigue por lo general a una úlcera, aunque a veces puede producirse sin que exista pérdida de sustancia, por procesos que desorganizan el corion. Es decir, todo proceso que desorganiza el corion termina con una cicatriz, ¿sí? Que es lo que vemos después de una sutura o después de un corte, ¿sí? Que deja una superficie de distinta característica que la que lo rodea. Como conclusión, decimos que las lesiones elementales son de indispensable conocimiento para el reconocimiento de cualquier patología, a través de las cuales vamos a realizar una orientación diagnóstica que será corroborada con estudios complementarios.